Hola, mi nombre es Pablo Vicente, voy a estar acompañándolos en este curso del ABC de la Biblia. Vamos a ir descubriendo de a poco este libro tan profundo para nosotros como creyentes. Es un libro, sin duda, el libro más influyente en la historia de la humanidad. La humanidad se ve reflejada en este libro. La humanidad fue acompañada por este libro, ¿no? Por estas palabras que hay en este libro. En realidad llamamos un libro, pero sabemos que son muchos libros que están unidos, ¿no? Formando una misma trama, una gran historia de salvación. Esta historia explora preguntas que los hombres nos hacemos desde hace siglos, desde hace miles de años, desde que somos seres humanos, que tiene que ver con estas preguntas de para qué estamos, ¿no? Para qué está la humanidad, esta pregunta acerca de la vida y la muerte, las preguntas acerca de las injusticias. Bueno, todas estas preguntas son las que estamos descubriendo en esta palabra, ¿no? Y vamos a ir profundizando nosotros en estos días de encuentro. Estos textos fueron desarrollados por genios literarios, por genios en la fe, ¿no? Personas creyentes que además tenían una capacidad asombrosa de ir poniendo en palabras imágenes, de ir llevando a cabo estas narrativas que nos iban a mostrar este Dios presente en nuestras vidas, esta historia de relación entre nosotros y el Padre, ¿no? Entre nosotros y Dios. Todos estos libros juntos nos muestran esta historia de contradicciones de la humanidad y que finalmente llegan a la esperanza de un Mesías, de un Salvador que nosotros descubrimos en Jesús, que nosotros conocemos en Jesús y queremos conocer su imagen y sentirnos acompañados por Él, ¿no? Entonces vemos acá en esta imagen cómo eran los textos. En la antigüedad se escribían en rollos, en papel hecho con papiro, una planta que la iban machacando para lograr estas hojas, y allí los escribas iban escribiendo los distintos textos. Después cada hoja se iba uniendo y se iban poniendo en estos rollos, ¿no? Dabar es estas letras hebreas que significa la palabra, esta palabra que es la que nos hace descubrir nos hace conocer en profundidad nuestra historia. La palabra biblos, la palabra Biblia, es la que representa libros, ¿no? Quiere decir, en griego, la palabra Biblia quiere decir libros, y es la que nos representa a nosotros como la palabra de Dios, ¿no? Esta Biblia que es la palabra de Dios. Nosotros la dividimos en Antiguo y Nuevo Testamento o Antigua y Nueva Alianza. Hace unos años al Antiguo Testamento se le nombra como Primer Testamento, Primer y Segundo Testamento, ¿no? En una idea de diálogo con los judíos para no dar esta idea de que lo antiguo y lo nuevo, ¿no? Sino como una primera parte de la historia, una primera alianza y una segunda alianza. Estos textos que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento eran los que se usaban en la época de Jesús en la sinagoga, las que en la época de Jesús vemos que son nombrados como la Torá, como la ley, como los textos sagrados, ¿no? Esto era lo que íbamos, lo que se descubría, lo que se nombraba como la palabra, como los profetas.
De esta manera, con distintas formas se lo iba mencionando. Este Antiguo Testamento tiene sus orígenes en toda la historia de Israel, ¿no? Vemos desde la zona de Ur de Caldea, donde nace Abraham, todo el recorrido del pueblo hasta llegar a Canaán, ¿no? Esta tierra prometida por Dios. Después el pueblo tiene que emigrar a Egipto. Ahí es tomado por los egipcios como esclavos, a trabajar en las construcciones del faraón, y luego liberados por Moisés, regresando a la tierra prometida, ¿no? A la conquista de la tierra prometida. Esta tierra que vemos en verde es lo que se conoce como la media luna de las tierras fértiles, por eso tiene esta forma de media luna, ¿no? Era la zona donde se podía cultivar y las civilizaciones podían progresar, ¿no? Alejado un poco de los terrenos más desérticos, ¿sí? Entonces, este libro que llamamos Antiguo Testamento, en la antigüedad también se lo conocía como la Tanakh, ¿no? La Tanakh, que viene de las tres partes que componen este Antiguo Testamento, que es la ley, lo que nosotros llamamos Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que es mencionado como la Torá en hebreo, ¿no? Que es la ley. Después están los profetas, la segunda parte, o Nevi'im en hebreo, y los escritos, que eran un compendio de otros escritos más tardíos, llamados en hebreo Ketuvim. Estas tres palabras, Torá, Nevi'im y Ketuvim, son las que arman la palabra Tanakh. Entonces, la Torá, la primera parte, como decíamos, llamado el Pentateuco, está formado por estos 5 primeros libros: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se lo solía atribuir a los escritos a Moisés, si bien hoy sabemos que en realidad fueron escritos por muchas personas, ¿no? En la antigüedad, que se fueron sumando. Los profetas, Nevi'im, lo dividimos en profetas anteriores y posteriores, ¿no? Los anteriores eran los que los vemos en los textos hablando, ¿no? Proclamando el mensaje de Dios, denunciando las injusticias en forma oral, y después fueron puestos por escrito por otras personas. Y los profetas posteriores, o llamados profetas escritores, que directamente escriben su mensaje. Los otros escritos, o Ketuvim, podemos encontrar distintos escritos poéticos, ¿no? Históricos. Estos libros, como Job, Salmos, también están los sapienciales, ¿no? Job, Salmos y Proverbios. El libro de los Cantares, Ruth, bueno, son unos libros más tardíos, la mayoría de ellos, que son los que terminan culminando esta Tanakh, ¿no? Estos libros iniciales. En cuanto al Nuevo Testamento, sabemos que está formado por los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas y el Apocalipsis. Es lo que la segunda parte, ¿no? Lo que los primeros judíos que creían en Jesús, ¿no? Estos judíos cristianos, fueron continuando la historia, buscando ver reflejada en Jesús, ver cumplida esta esperanza mesiánica, ¿no? Esta esperanza de la venida del Mesías. Bueno, como decíamos, acá vemos unos textos que pueden buscar, en donde se la nombra a la Biblia, ¿no? A lo que conocemos como Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se lo nombra de distintas maneras, ¿no? La ley, los escritos, los profetas, ¿sí? O estas tres maneras. Cómo se fue componiendo la Biblia, ¿no? No es que tenemos que borrarnos esta idea de el angelito dictándole a
a un escritor y tomando nota de los escritos, sino más bien lo que vamos a ir descubriendo es que estos escritos eran tradiciones orales, ¿no? Primero, en la antigüedad, la oralidad era lo que iba transmitiendo la experiencia y la memoria de generación en generación, ¿no? Estos relatos orales con el tiempo fueron puestos por escrito, ¿no? Anteriormente esta oralidad tenía rimas para recordarlo, ¿no? Imagínense que era muy difícil escribir, había muy poca gente que sabía escribir y muy poca gente que sabía leer, entonces las oraciones y las historias eran narradas y escuchadas y repetidas hasta memorizarlas. Con los años la escritura fue para mantener la memoria de estos textos, ¿no? Para que ante el riesgo de que se pierdan, ¿sí?, por las guerras, por los exilios, por las deportaciones que fue sufriendo el pueblo, se fue buscando ponerlo por escrito para mantener la cultura, ¿no? Para afianzar la cultura y el mensaje de Dios. Estas experiencias narradas por el pueblo eran consideradas sagradas, ¿no? Ya que contaban la vida de los ancestros, la vida de sus antepasados, esta historia tan importante que le daba sus raíces, les mostraba quiénes eran, ¿no? Tendríamos que dejar de acercarnos a la palabra de Dios buscando aquello que tenemos que hacer para ir descubriéndonos a nosotros, ¿no? La palabra de Dios no me dice qué tengo que hacer, sino me muestra quién soy, me muestra mi humanidad. Así que estas tradiciones orales fueron convirtiéndose luego en tradiciones escritas, ¿no? En principio en la monarquía, al comienzo de la monarquía fue un momento donde se asentaron muchos de estos textos por escritos, y acá se comienza a escribir lo que conocemos como Antiguo Testamento, ¿no? Hasta el siglo I antes de Cristo. Los últimos escritos del Antiguo Testamento fueron escritos precisamente en el primer siglo antes de Cristo. Así que estas tradiciones escritas provienen de podemos identificar distintas tradiciones. En distintos periodos históricos se fueron entrelazando los textos, tomando fragmentos y armando los libros como los conocemos hoy en día. Algunas de estas tradiciones, la yavista, eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal, podemos ir identificando trazos de los que fueron componiendo estos textos, armando estas narraciones, ¿no? Para hacer esta gran historia que conocemos hoy. Así que bueno, para ir terminando en el día de hoy este primer encuentro, vemos que el pueblo redescubre y relabora estos textos. El pueblo elige estos textos porque descubre la presencia de Dios en estos textos y los elige para transmitírselos a las generaciones. A su vez, al leerlos, son reelaborados, ¿no? por estas personas de fe y vueltas a poner por escrito, transmitiendo estas nuevas experiencias. Por eso es que va continuando y marcando la historia, ¿no? Va reflejando las distintas etapas de la historia de la humanidad. Así que bueno, vamos a continuar en estos encuentros. Les pido que se acerquen al foro, que estemos en contacto ahí, respondamos las preguntas, hagan las preguntas que consideren, y bueno, iremos trabajando y viéndonos ahí. Pueden hacerme preguntas personales o bueno, ir siguiendo los diálogos que vamos teniendo entre todos en el foro. Nos vemos la semana próxima.